Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Esta es la clase 3 de nuestro curso de geotecnia y hoy día lo que vamos a estar viendo es todo lo atingente a formación y tipos de suelo, continuando un poco con lo que veíamos ya en la sesión anterior. Tengo que cambiarme de pantalla. Entonces, nosotros estamos en esta etapa, ¿no? Introducción y formación de suelos, dentro de todo lo que son nuestras unidades temáticas. Entonces, ¿qué es lo que ya hemos empezado a ver? Hemos empezado a ver de que en la formación de suelos, los suelos provienen de la meteorización de la roca, ¿sí? Esto ya lo habíamos dicho, pero cada cierto tiempo vamos a tener algunas slides ya que quedan de refuerzo para su lectura, ya porque tenemos hartas imágenes y videos, entonces cada cierto número de diapositivas vamos a tener alguna escrita, ¿ya? Los suelos provienen de la meteorización de la roca. Esta meteorización usted la puede entender como una degradación de la roca. La roca se va debilitando y se va debilitando no solamente porque se reduce en tamaño, sino que también porque sus propiedades, ¿sí? Sus propiedades intrínsecas, dados por su mineralogía, composición, etcétera, ya también se puede ir debilitando eventualmente por este proceso de meteorización, ¿ya? La más importante por lejos son la química y la física. También puede ser biológica, la biológica también es importante, pero probablemente las que predominan son la física y química, ¿ya? La meteorización física es mucho más evidente, ¿ya? Podemos verla de manera más patente, nosotros podemos ver cómo una roca cae, nosotros podemos ver la acción del hielo, ¿ya? Sin embargo, la meteorización química es más silenciosa. Ya puede pasar mucho tiempo entre que la meteorización química empieza y entre que nos demos cuenta de manera significativa de sus efectos, ¿ya? Y la meteorización biológica depende mucho del ambiente, ¿no? La meteorización biológica depende de la vegetación, eh, los hongos, depende de los animales, ¿cierto? Depende de los seres vivos que están en un ambiente, ¿ya? Por lo tanto, si en un ambiente existe poca fauna, ¿ya? Y poca vegetación, probablemente esa meteorización biológica va a perder relevancia en comparación con otro tipo de meteorización que se pueda presentar en ese, en ese ambiente. ¿Ya? Nos cambiamos de pantalla y veamos la meteorización física. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Son fuerzas que actúan directo sobre las rocas. Una de ellas es la gravedad. Su principal efecto es la reducción del tamaño. La reducción del tamaño es tremendamente importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la reducción de tamaño es el proceso natural que siguen las rocas entre que son rocas hasta que se convierten a un tipo de suelo, ya sea una arena o una arcilla, ¿ya? Entonces, su principal efecto es la reducción del tamaño. Las fuerzas por contacto se dan directo, ¿cierto?, de la interacción con los agentes, ¿ya? ¿Y cuáles son estos agentes? Los principales agentes que se combinan son generalmente agentes, llámelos químicos, ¿no? Son los gases de la atmósfera, es el agua, es la temperatura, ¿cierto? Y la presión, ¿sí? Bueno, y obviamente ellos también van a definir mucho lo que es la meteorización química, ¿ya? Pero acá la interacción es directa. No ha llegado nadie todavía. Pensé que había llegado alguien. Entonces, ¿qué pasa con la meteorización física del agua? La meteorización física del agua es probablemente la que ustedes ven de manera más tangible. Por supuesto, en conjunto con la de la gravedad. La acción del agua y la temperatura, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos qué es lo que pasa cuando vamos al cajón del Maipo, nosotros vemos muchas piedritas que están como se indica en esta figura de acá, ¿cierto? Como en esta figura de acá y en esta figura de acá. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Esa es el agua expresándose en los ambientes cordilleranos.
¿qué es lo que ocurre? El agua se mete en la grieta. Generalmente, mientras más grande es una roca, mayor es la probabilidad de que ustedes encuentren grietas. Donde hay grietas, el agua entra. ¿Y qué es lo que pasa? Existen ciclos de calor y frío, eventualmente de mucho calor y también de mucho frío, sobre todo en los veranos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Zona cordillerana, de altura, bajas temperaturas, el agua se congela. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando el agua se congela, empieza a aumentar de volumen. Que este aumento de volumen, ¿ya?, de manera sistemática, de manera cíclica, hace un trabajo que a lo largo del tiempo, ¿cierto?, evidentemente profundiza las grietas que podrían existir en estas rocas, y lo que hace es que finalmente esto se está empezando a agrietar cada vez más hasta que eventualmente se rompe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es lo que explica las formas en las zonas cordilleranas. Esto es lo que explica las geografías que nosotros tenemos en estas zonas, como el Cajón del Maipo, cuando usted va a San Alfonso, cuando va a San Gabriel, ¿cierto?, que son lugares preciosos, ¿cierto? Usted, aquí en particular estamos presentando una foto del Valle de la Arena. El Valle de la Arena es cuando usted pasa a San Gabriel, ¿ya? Entonces, en vez de irse a Baños Colina, usted se va a la izquierda, ¿cierto? Y llega al Valle de la Arena, un lugar muy bonito para escalar, muy bonito también para caminar, y si ustedes se van caminando por el Valle de la Arena hasta el fondo, llegan al volcán El Morado, ¿cierto? O al, perdón, al glaciar El Morado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en estas zonas de alta montaña, ¿cierto? En estas zonas de alta montaña, particularmente en estas zonas, ¿qué es lo que ocurre? Que estos fenómenos que estamos conversando, ¿cierto?, ocurren de manera significativa, de manera sistemática, de manera cíclica, y por lo tanto el agua se mete en las fracturas, se congela, ¿cierto?, se expande, llega el calor, se contrae, ¿cierto?, se hace líquido y nuevamente se vuelve hielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a generar patrones de rompimiento y eventualmente, ¿cierto?, por efecto de las grietas que se producen, cuando usted se produce las grietas, ¿cierto?, existe desplazamiento, existe movimiento, ¿cierto?, porque usted está moviendo de lugar, el agua está moviendo a las rocas para poder hacerse espacio, y por lo tanto esto eventualmente termina cayendo por gravedad, la roca termina desintegrándose, ¿cierto?, o al menos convirtiéndose en un fragmento significativamente más pequeño de lo que era a gran altura, ¿no? Y ese es el proceso de formación de todos estos sistemas que ustedes ven acá, ¿sí? Ahí entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta roca que cae, ¿cierto?, se desgrana, se rompe, no se rompe completamente, ¿cierto?, quedan peñascos más grandes que otros, pero eventualmente algunos granitos van a caer al río, ¿no? Ya sea como polvo, ya sea porque eventualmente algún bolón que se desprendió llega hasta esa zona, ¿cierto? Y ahí esa partícula entra al río y es transportada por el agua, ¿sí? Entonces, ese es el proceso a grandes rasgos de la formación. Usted dirá, este efecto del agua es de muy largo plazo, es de muy corto plazo, depende del contexto, depende de la magnitud. Si ustedes se fijan, acá tengo un muy buen video, ¿sí?, que encontré por ahí, y aquí ustedes lo que tienen es la formación, ¿cierto?, de qué es lo que pasa cuando ustedes tienen agua en un suelo y este suelo está a una profundidad tal que el agua se congela. Fíjense en lo que ocurre. Perdón, ahí quería hacer un punto. Fíjese, inicialmente, ¿cierto?, el suelo llegaba aquí aproximadamente a este punto, ¿no?, donde está 7, ¿sí? El cuerpo tenía aproximadamente 7, no, es más de 7, pero ¿qué es lo importante? Fíjense que el levante producto del agua, ¿cierto?, en esta masita de suelo, no es menor. Esto debe tener, ¿cuánto? Unos 10 centímetros de altura, 10 centímetros de altura, y esto se ha deformado ya 1, ¿no? Estamos hablando de algo que se deforma alrededor del 10% de la masa total, ¿ya? Ahora, esto también les permite ver, ¿cierto?, acá,
que cuando hablamos de deformación en suelos, no es lo mismo que hablar de la deformación de un sólido, ¿no? Aquí teníamos una masa de suelo entera que tiene el orden de 10 centímetros, pero solamente se deforma una parte del suelo, ¿sí? Entonces, esos son detalles que se van conversando, que se van conociendo de mejor manera en la medida que vamos avanzando en lo que es el mundo de la geotecnia, pero simplemente acá es para mostrarles la complejidad que tiene en los suelos el definir algunas características, ¿ya? Eh, pero lo principal del video acá es el tremendo, el tremendo potencial que tiene el agua. El potencial tiene mucha fuerza el agua puede levantar, ¿cierto? Fácilmente esta estructura de suelo. ¿Esto no genera problemas en la infraestructura? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque aquí ustedes lo que ven es que el suelo se levanta, ¿cierto? Se levanta producto de, el suelo se levanta producto de lo que es la formación del hielo dentro de la estructura de suelo, ¿sí? Y después cuando llega el periodo de aumento de temperatura, ¿sí? El agua el agua se hace líquida, ¿cierto? Baja su volumen, el suelo vuelve a bajar. Imagínese si usted tiene eso, ¿ya? Con una casa encima, ¿sí? Cuando usted tiene estructuras menores, medianas, ¿sí? Y tiene estos problemas de hielo en suelo, lo ideal es que las fundaciones, que llamado de una manera coloquial, usted las puede interpretar como los zapatitos que tienen los edificios o las casas, ¿cierto? Que son estructuras en las cuales se apoyan son estructuras en las cuales se apoya la estructura principal, el edificio, la casa, ¿no? En el suelo. Entonces, ideal que esas fundaciones estén bajo la profundidad de congelamiento. A la profundidad de congelamiento en general se le llama permafrost, ¿ya? Entonces, muy importante el efecto que puede tener el agua en una estructura geotécnica, ¿ya? No solamente por los escurrimientos, que eso también lo vamos a estudiar prontamente en la medida que avancemos durante el semestre, sino que también por, por qué es lo que pasa con las temperaturas, con su congelamiento, así como también con su derretimiento, ¿ya? Efectos del agua congelada en el suelo, ahí es lo que estábamos conversando. Aquí simplemente se explicita, perdón, a través de esta foto, donde nosotros podemos ver, ¿cierto? Cómo cuando tenemos estructuras medianas, menores, ¿sí? Y el suelo se congela, eventualmente esto puede levantar, ¿sí? Las casas. ¿Lo hace de manera uniforme? No necesariamente. Ya puede que les levante una parte de la casa, les puede levantar el living, les puede levantar una esquina, les puede levantar una pieza. ¿Sí? Entonces ahí se va generando un fenómeno al cual se le llama asentamiento diferencial, ¿ya? Que escapa a lo que estamos viendo ahora, pero todos esos términos los vamos a ir conociendo en la medida que vamos avanzando, ¿ya? Entonces, ahí teníamos el primer tipo de meteorización, que es la meteorización por agua. La meteorización física por la descarga es importantísima. La meteorización física por la descarga es la que explica muchas formaciones que se ven, ¿ya? Se ven alrededor del mundo. Aquí en particular les presento esta, ¿ya? Que es el monte, este es el Capitán, si mal no recuerdo, que es un lugar de escalada muy, muy famoso, ¿cierto? Que es de roca granítica, ¿sí? Y tiene esta formación que es el domo. Esto está en el Parque Yosemite, ¿ya? ¿Y cómo se formó ese domo? Ese domo se formó por la descarga, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, aquí ustedes tienen que esto está como desgranado, es como cáscaras de cebolla, ¿sí? Y estas son formaciones típicas que se van dando en estructuras que se van descargando. ¿Y esto por qué se descarga? Porque esto era una formación, ¿cierto?, que estaba en profundidad, ¿sí? Y que estaba totalmente cubierta por otro sedimento y ese sedimento desapareció, ¿ya? Y toda la carga que antes había, ahora ya no está. Y por lo tanto hay un fenómeno que se le llama el rebound. Y el rebound no es nada más que descarga. ¿Ya? Cuando ustedes le hablan de rebound, es simplemente descarga.
Y esa descarga tiene estados tensionales que ustedes los pueden ver aquí abajo, ¿no? Hay una expansión. Producto de la descarga hay una expansión, ¿sí? Piensen qué es lo que pasa cuando usted tiene un pan en su mano y lo aprieta, ¿sí? Y lo suelta. El pan empieza a retomar su forma, ¿cierto? Eso pasa producto de la descarga. Entonces, esta extensión es la que empieza a generar exfoliaciones en las montañas, ¿cierto? Y empieza a generar esa estructura de cáscaras que se ve en este domo del Parque Yosemite. ¿Sí? Dependiendo del nivel de descarga, esto se puede acentuar, ¿cierto? Hay otras estructuras que no tienen estas foliaciones tan acentuadas. Usted dirá, oye, nosotros en Chile tenemos de estas formaciones también. Claro que sí, las tenemos. En Cochamó, ¿sí? En Cochamó, en La Junta, un lugar también muy bonito, ¿sí? En el cual ustedes tienen estas foliaciones también, ¿sí? Y tienen estos sistemas en los cuales se aprecia que el ambiente geológico en el cual se formaron todas estas estructuras, ¿sí? Fueron tales que en alguna oportunidad esto estuvo sometido a una estructura, a un estado tensional muy grande, y después este estado tensional desapareció, ¿cierto? Y por lo tanto empieza nuevamente este proceso de descarga, ¿cierto? En lo cual la roca empieza a expandirse y, por supuesto, empiezan a aparecer estas estructuras eh, foliadas, ¿ya? Meteorización física por la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un contexto, y es que dependiendo de la roca de la cual usted esté analizando, hay rocas que transmiten la temperatura mejor que otras, pero en general lo que se observa es que las rocas no transmiten muy bien la temperatura de manera uniforme. Eso quiere decir de que usted puede tener una roca a una elevada temperatura por fuera, ¿cierto? Y dentro no necesariamente a la misma temperatura. Ese equilibrio se puede alcanzar en mucho tiempo eventualmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a ocurrir algo muy parecido, ¿cierto? Con, con las capas que veíamos anteriores, con las capas más externas de una roca, que las rocas están expuestas a temperatura, ¿cierto? Están expuestas a presión, están expuestas a humedad, ¿cierto? Y estas temperaturas, en la medida que esto aumenta de temperatura, la roca se va a expandir. Sin embargo, cuando se contrae, ¿cierto? Eso pasa por la bajada en la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre estrictamente? Que mecánicamente las rocas empiezan a sufrir en su superficie, y así es como se empiezan a descascarar, y esto es lo que explica que hayan muchas estructuras que tienen este tipo de meteorizaciones, ¿cierto? Que también se le llama mucho meteorización esferoidal, ¿ya? Dedito arriba, que estamos todos en la misma página, que estamos todos ok con lo que estamos revisando. ¿Hay alguien que tenga dudas, aprensiones, consultas? Profe, ¿Sí? entonces en la expansión, literalmente la roca emerge del suelo. O sea, no es que la roca emerja, no es que la roca se mueva, es una porción de la roca que está sometida a una alta temperatura, y esa porción del material, ¿cierto? Es el que se empieza a expandir. Esa distribución de calor no es uniforme a lo largo de la roca, ¿sí? A través de la roca. Es la porción más externa, ¿sí? Ya, sí. ¿Ya? Estamos entonces, súper. Ya. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Acá necesitamos. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que las rocas se meteorizan, ¿cierto? Por todos esos efectos, pero también hay meteorización física de carácter biológico, lo estábamos viendo. Es menos predominante, pero también ocurre. ¿Y dónde lo observamos? Lo observamos cuando vemos árboles creciendo, ¿cierto? Dentro de la roca. Dentro de la roca se lleva comillas, no es que el árbol crezca dentro de la roca, simplemente el árbol se reproduce en un ambiente donde ¿cierto? Existen rocas, y el árbol, en la medida que va creciendo a través de las grietas de la roca, se va haciendo paso,
¿cierto? Y así es como eventualmente ustedes tienen que en la medida que los árboles crecen, por ejemplo, las plantas crecen, obviamente este crecimiento implica un aumento del diámetro, implica raíces, ¿cierto? Que van haciendo su camino y eso implica la separación y el aumento del fracturamiento en estructuras rocosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los principales efectos de la meteorización física? El principal efecto es que existe una reducción de tamaño, ¿cierto? Eso ya lo hemos conversado en extenso. Los tamaños que se generan son heterogéneos, ¿ya? Eso quiere decir que cuando la meteorización mecánica ocurre, ustedes pueden encontrar muchos tamaños, ¿ya? No hay un mono tamaño, no es que la roca se rompa en un tamaño definido, no, en absoluto. Esto es particularmente verdadero cuando la acción que entra en juego es la gravedad, o sea, un peñasco que está a 1000 metros de altura y que producto de todo el congelamiento, aumento de temperatura y congelamiento de la roca en alta montaña, ¿cierto? Ese es un macizo, ¿cierto? Una masa de roca significativa que cae a gran velocidad y en la medida que va cayendo, ¿cierto? Se va desgranando hasta que eventualmente se encuentra con una zona, ¿cierto? En la cual su energía, su velocidad es, es reducida significativamente y obviamente con todo la meteorización que eso implica, ¿ya? Pero hay algo que es súper importante, que ahí está en rojo, y es que cuando esto ocurre, cuando existe meteorización mecánica, ¿ya? Los fragmentos que ocurren tienen las mismas propiedades que la roca madre, ¿ya? Eso quiere decir que si usted hace un análisis mineralógico, si usted evalúa la roca, tienen exactamente la misma composición, ¿ya? Aquí viene otro detalle muy importante, y es que aumentan la superficie específica. La superficie específica es la superficie, el área de la superficie, el área de la superficie sobre la masa, ¿ya? También usted lo puede entender como el volumen, eh, y esa es una propiedad muy importante que en esta sesión la vamos a ver de manera tangencial, pero vamos a ver que en la medida que avanzamos tiene tremendas propiedades, ¿ya? Y tiene un gran efecto en lo que es la determinación del comportamiento de los tipos de suelo, sobre todo cuando estos suelos van a estar en contacto con agua, ¿ya? Y también, importantísimo, que es la meteorización física la que genera que en términos de suelo nosotros tengamos gravas, limos y arenas, ¿ya? La meteorización reduce el tamaño de la partícula, por lo tanto aumenta la superficie específica. Fíjese, ahí usted tiene un cúbito, ¿cierto? Que al dividirlo en 8 cubitos, ¿cierto? Ahí, permiso, aquí tengo que sacar. Ahí está. Usted tiene 8 cubitos y en la medida que esa división aumenta, ¿cierto? Usted va teniendo la misma cantidad de masa, sin embargo, la superficie va aumentando, la superficie de las caras va aumentando, ¿ya? Y por lo tanto, la superficie específica, en la medida que usted fragmenta el material, ¿cierto? La superficie específica de ese material va aumentando, ¿ya? Y aquí estoy acá, ahora, y ahora sí. Entonces, la meteorización mecánica es la principal responsable de la reducción del tamaño de una roca. Así, una roca al fragmentarse disminuye su tamaño, pero por otra parte su superficie específica aumenta. Al aumentar la superficie específica, mayor exposición del material existe para continuarse meteorizando. En particular, queda más expuesto a la acción del agua y sus agentes químicos. Es por eso que les decía, nosotros generalmente vemos la meteorización mecánica en un plazo de tiempo significativamente menor con respecto a la química. ¿Y por qué? En la medida que las superficies van aumentando, ¿cierto? Más expuesto el material está y por lo tanto
el agua tiene más espacios donde interactuar. Los gases también tienen más espacios donde interactuar. Por lo tanto, en la medida que la fragmentación aumenta, la meteorización física aumenta, la meteorización química se va a promover aún más. ¿Ya? Súper importante. Entonces, la superficie específica. ¿Cuál va a ser la definición de superficie específica? En el contexto que estamos conversando, va a ser el área de las caras, ¿cierto? Es el área de la superficie de cada uno de los fragmentos que usted tenga, dividido por la masa o el volumen. ¿Ya? Hay solamente una constante de diferencia ahí entre masa y volumen. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen algunos ejemplos numéricos muy pequeñitos, ¿no? En los cuales ustedes tienen exactamente el mismo volumen, pero ustedes tienen una superficie específica significativamente diferente entre dos cuerpos, ¿sí? Uno que está íntegro y otro que está ya fragmentado. Entonces, haga la comparación entre una roca, de estas que usted ve en el cajón del Maipo, y los fragmentos de arena o las partículas de arena que usted necesitaría tener para hacer un equivalente en términos de masa o volumen, ¿ya? De una roca. ¿Ya? Entonces, obviamente, la superficie específica de una arena va a ser significativamente mayor que la superficie específica de un bolón, pero análogamente, y aquí está lo más importante, la superficie específica de las arcillas y de lo que vamos a conocer como suelos finos es significativamente mayor que la de una arena. ¿Ya? O sea, estamos hablando muchas veces mayor. ¿Ya? Entonces, en la medida, y eso es algo importante, ¿ya? Que importante que lo digamos también acá, en la medida que más pequeño es un fragmento, mayor va a ser su superficie específica. ¿Ya? Y eso va a empezar a tener una relevancia significativa en lo que es los suelos, en particular cuando estemos hablando de arcilla. No logro encontrar el mouse. Ahí está. Meteorización química. La meteorización química, recuérdenlo, se fomenta en la medida que la superficie específica aumenta. Es significativamente más compleja que la mecánica. El agua y la atmósfera son probablemente los principales agentes de meteorización química. Existen biológicos también, por supuesto, ¿no? Los principales agentes, el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ya? Cuando hablamos de estos cambios químicos, vamos a estar hablando de una descomposición de la roca. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros perfectamente podemos partir con una roca. Esa roca, por alguna razón, termina en un ambiente marino o termina en un ambiente de río bajo el agua y puede terminar convertido en una roca completamente diferente a la que era. Y eso ocurre precisamente porque al experimentar meteorización química, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que la meteorización química cambia el material. Cambia el material y por ende el material meteorizado por meteorización química difiere de la roca madre. ¿Ya? Y eso es súper importante porque en el fondo nosotros lo que estamos viendo es que la fragmentación puede ocurrir por procesos físicos y por procesos químicos. Ambos funcionan al mismo tiempo, pero siempre va a predominar uno por sobre el otro. Entonces, cuando tengamos suelos que son muy pequeños, ¿cierto? Muy finos, nosotros vamos a decir este suelo es muy fino y por lo tanto probablemente pasó por un proceso importante de meteorización química. ¿Ya? Sobre todo aquellos suelos que tienen colores como el rojo, por ejemplo, ¿sí? Porque eso es un símbolo de el reflejo del hierro, ¿no? Entonces existe oxidación, hay fierro, ¿no? Entonces,
el tema de los colores también es súper importante en la roca, ¿no? Porque no solamente delata un mineral, no solamente delata un proceso, sino que también delata algún tipo de reacción química que la roca pudiera estar experimentando. En este contexto hay un detalle súper importante que me gustaría que lo tuviéramos presente por el resto del curso, pero en particular para probablemente las sesiones que vienen, quizás en unas 2 o 3 sesiones más, y es que el agua es un dipolo. ¿Qué significa que el agua sea un dipolo? Que sus cargas se pueden separar, ¿sí? Entonces, eso va a tener una consecuencia importante al momento de tener interacción química, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua, ahí decimos, ¿no? El agua es un actor importante en lo que es la meteorización química, particularmente por la presencia de hidrógeno, el oxígeno también, pero el carbono y el hidrógeno tienen un efecto significativo, en un rol significativo en lo que es la meteorización química. Entonces ahí les tengo 2 imágenes de los dipolos, de lo que es el dipolo de agua, porque es una propiedad bastante particular del agua, ¿cierto? Como material, ¿ya? Y que tiene un efecto significativo en lo que es la formación de suelo, así como también en cómo un suelo se comporta, ¿ya? Y reacciona cuando se encuentra con agua, ¿ya? No es lo mismo tener eh, arena con agua que arcilla con agua. Mal que mal, basta que miremos los diferentes tipos de arte que se pueden hacer con arena y los diferentes tipos de arte que se pueden hacer con arcilla, ¿no? Con arena, muy difícil que usted logre hacer con arena un recipiente. Sin embargo, usted lo puede hacer con arcilla, ¿ya? Y eso también tiene mucho que ver en cómo estos materiales se comportan con el agua, ¿ya? Entonces, en la meteorización química, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que el agua transporta los agentes químicos y que algunas de las meteorizaciones químicas, las principales, son alrededor de 5 o 6, pero probablemente las que más predominan son la disolución, la oxidación y la hidrólisis. ¿Qué entendemos como disolución? La disolución probablemente es la que ustedes están más acostumbrados, ¿ya? O la que ven de manera más común. ¿Y por qué? Porque la disolución es simplemente cuando un material se disuelve en agua, y eso ustedes lo ven con el azúcar, lo ven con la sal, así como también lo ven con otros materiales, ¿no? La disolución, simplemente muchos materiales se disuelven en agua y ahí ustedes tienen algunas de las algunas fotos de cristales de sal, ¿cierto? El nombre oficial de esta sal, el NaCl, es halita, ¿ya? Y ustedes tienen que, dependiendo de con qué herramienta la miren, se puede ver igualmente bonita, pero con diferente nivel de detalle. En particular, esta figura acá se obtiene con lo que es el microscopio de barrido, que es el microscopio SEM, ¿no? Que es un microscopio que le permite ver con mucho detalle y a tamaños muy pequeños qué es lo que pasa con el mundo microscópico en general. Ustedes pueden ver bacterias, pueden ver virus, pueden ver arcillas, pueden ver arenas, pueden ver sal, ¿sí? ¿Dónde se ve el efecto de las sales de este tipo de procesos en la naturaleza? Ustedes los pueden ver en las cavernas, ¿cierto? Con las estalactitas, ¿sí? Eh, y eso ocurre por disolución, ¿cierto? Existe agua que reacciona con el material se disuelve en el agua y el agua está escurriendo, ¿cierto? Hasta lograr encontrar una condición tal que le permita depositarse. ¿Tenemos más ejemplos de disolución? Por supuesto. Tenemos este. Y acá, tenemos que perder más, ahí está. Lo que vamos a ver es cómo una roca, ¿cierto? Una calcita reacciona con ácido de cloruro, ¿sí? Ah, perdón, fíjese ahí. No resulta cuando uno quiere.
Fíjese ahí. Ahí usted tiene calcita, ¿cierto? Calcio. Y la está haciendo reaccionar con ácido de cloruro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es súper importante porque ustedes necesitan saber, muchas veces hay un proceso de este curso, ¿no? Que es el tema de identificación de suelo. Eso en ese tópico estamos estrictamente hablando. Y nosotros necesitamos identificar de dónde vienen, ¿no? Y por eso es que estamos en el proceso de formación. Pero todo esto apunta hacia lo que es la identificación. Algo importante de identificar, ¿cierto? En terreno es la presencia de sales o la presencia de elementos que hagan reaccionar a la roca. Entonces, cuando uno va a terreno, entre todas las herramientas que uno lleva, ¿cierto? Uno lleva picota, lleva su casco, ¿cierto? Por la seguridad, lleva un pequeño lentecito, lleva un lápiz de tungsteno, ¿sí? Uno lleva unas gotitas, ¿cierto? Lleva un pequeño envase con HCl y eso se lo echa a la roca, se lo echa al suelo para saber si presenta algún grado de reacción, ¿sí? Y obviamente y eso también es importante, ustedes pueden tener, y acá se ve, ¿no? Ustedes pueden tener una roca y ustedes eh, le echan HCl y la roca no necesariamente reacciona. Sin embargo, si ustedes la rayan un poquito, ¿cierto? Y descubren el material que está abajo, ¿cierto? El material intacto de esa roca que está abajo, que ha sido modificado por estar en la superficie, ustedes pueden ver que también hay reacción, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí que la reacción es bastante poquita, ¿no? Sin embargo, si se le hace una pequeña rayita, ¿cierto? Esta reacciona, ¿ya? Entonces, esa es la disolución. La oxidación, el oxígeno se combina con varios minerales, ¿ya? En la naturaleza. Y ya vimos que existen muchos minerales en la roca, ¿ya? Bueno, de hecho, las rocas son puro mineral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el óxido? Que el óxido descompone significativamente algunos de ellos. En algunos no tiene ningún efecto, pero en muchos tiene un efecto importante, ¿ya? Y el proceso es lento. Sin embargo, la presencia de agua va a acelerar el proceso. Y un ejemplo de esto es la oxidación del hierro, ¿ya? Y esos son muchos de los colores rojos que se pueden ver en la naturaleza, ¿cierto? Ustedes cuando van a San Pedro, por ejemplo, o cuando van a otro sector desértico, ¿cierto? Ustedes ven este tipo de colores, ¿ya? Eso refleja un proceso de oxidación. El otro es la hidrólisis, ¿ya? Y la hidrólisis es principalmente una reacción de una sustancia con agua. Esto ya es una reacción, ¿ya? Que existe una reacción de una sustancia con el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hidrógeno en el agua lo que hace es que modifica, ¿ya? El hidrógeno se empieza a enlazar con lo otro, con los iones de otros minerales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eventualmente, esos enlaces que el hidrógeno podría empezar a generar, ¿ya? Empiezan a modificar el material de la roca no primaria, de la roca intacta, ¿cierto? Que entra en contacto con el agua, ¿no? Entonces aquí leamos, ¿qué es lo que dice? Reacción de una sustancia con agua. El agua destruye la química de la sustancia. Cuando decimos destruir, quiere decir de que existe una reacción, existe un enlace y que ese enlace empieza a cambiar la estructura química, la estructura, llámele molecular, de lo que es el material. Entonces, el hidrógeno genera enlaces para reemplazar otros iones y los iones de agua reaccionan con los iones de los minerales rocosos, formando nuevos componentes.
¿ya? Los minerales de silicato, y esto es algo en particular, los minerales de silicato se descomponen mucho en este proceso al entrar en contacto con agua. Y ese va a ser un proceso significativo a la hora de hablar de arcillas. ¿Ya? Y de nuevo, ahí está. Entonces, la meteorización. Tenemos una meteorización mecánica que modifica la estructura. ¿Ya? Es a nivel macro, newtoniano, si usted gusta llamarlo de alguna manera un poquito más científica. Sin embargo, la meteorización química modifica la composición química, es a nivel molecular y atómico. ¿Ya? Ambas trabajan en paralelo. La física reduce el tamaño de la roca, mientras que la química debilita a la roca. ¿Ya? Súper importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la velocidad de meteorización? Esto va a depender principalmente de qué, de lo que es la disponibilidad de agua, depende de lo que es la cristalización de los minerales, depende también de los minerales, ¿no? Hay minerales que reaccionan más lentos que otros con el agua, o hay minerales que reaccionan más rápidos con un gas o con un ácido, ¿no? Existencia de silicato, si hay silicato o no, y por supuesto el clima. Te dirá, ¿el clima es importante? Por supuesto que es importante, porque si el clima no tuviera un efecto, ¿cierto? Principalmente la geología quizás no cambiaría mucho entre diferentes países o dentro de un mismo país. Imagínense cómo varía la geología en Chile. ¿Ya? En el norte de Chile tenemos mucha presencia de sales, ¿sí? En la cordillera tenemos mucha presencia de granito, ¿ya? Y esto está reflejado en lo que es el diagrama de Pelter, ¿ya? Que es simplemente referencial para que ustedes lo tengan, ¿sí? Y obviamente entiendan todo el contexto que existe. Por ejemplo, en su ciudad, fíjese, aquí usted tiene esta variable. Perdón, algo pasó. Va, no entiendo qué pasó. Ahí sí, ahí sí. Ya. Ustedes tienen esta variable, la precipitación anual, ¿sí? Que está en centímetros. En centímetros, nosotros la contamos en milímetros, está lloviendo cada vez menos, ¿no? Últimamente hemos tenido harta mala suerte con las lluvias durante la última década, pero fíjense con el tema de las temperaturas. Entonces, según la precipitación anual, ¿cierto? Que es la disponibilidad de agua y las temperaturas, ¿cierto? ¿Cómo se espera que sea la degradación o el proceso de meteorización de las rocas hasta convertirse en suelo? Los suelos se siguen degradando, no es que la meteorización termine ahí, no. La meteorización continúa, la meteorización está siempre trabajando, el proceso de meteorización es continuo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya los procesos de meteorización están presentes, los agentes erosivos lo que hacen es aumentar estos procesos, ¿cierto? Actuar como amortiguadores o aceleradores de estos procesos, y en ese contexto son principalmente modificadores, ¿ya? Y es por eso que ustedes tienen que el agua es un agente erosivo, ustedes tienen que los vientos es un agente erosivo, tienen que los glaciares son agentes erosivos, lo estábamos viendo en la sesión pasada, los deslizamientos de tierra son agentes erosivos, ¿no? Y esto es, por ejemplo, acá, fíjese, ¿qué es lo que pasa en cómo se forman esas estructuras marinas? Por ejemplo, la de Antofagasta, ¿no? La portada de Antofagasta, ¿qué es lo que pasa? La portada de Antofagasta probablemente en algún punto, ahí sería interesante ver algún trabajo la geología de ese sector, pero probablemente en algún punto la portada de Antofagasta estaba conectada con el continente, ¿sí? Eh, entonces, todo esto son agentes erosivos y esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos como erosión eólica, la erosión por agua, ¿cierto? Esto es erosión por agua. Esto es erosión por agua. Todo esto que ustedes ven cuando van a la montaña, ¿cierto? Es erosión por agua. Todos estos canales que se forman en toda esta estructura, ¿no? Estas se le llaman ripples. No, no recuerdo muy bien ahora el nombre en español, pero
pero son ondulaciones pequeñas, ¿no? Producidas por el viento en las dunas, ¿sí? Y ahí ustedes tienen la erosión glaciar. La erosión glaciar es súper importante y hoy en Chile hay muchos efectos que hay en Chile que se atribuyen que eventualmente ocurran por procesos glaciares. ¿Por qué? Porque hoy en día lamentablemente estamos atravesando una etapa, ¿cierto?, donde existe cambio climático y muchas zonas del mundo, por no decir todo el mundo, se está viendo seriamente afectado por todo este fenómeno. Y uno de los mayores indicadores que hay del cambio climático es lamentablemente el retroceso o bien desaparición de los glaciares. Los glaciares son tremendas estructuras, son tremendas masas de agua, ¿cierto?, congelada, ¿sí?, que ha estado durante mucho tiempo en estos sectores. ¿Y qué es lo que hace? Que los glaciares también tienen vida, los glaciares se transportan, por lo tanto los glaciares también erosionan. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día con el cambio climático? Y ese es uno de los estudios que estamos haciendo con colegas de geología y que estamos haciendo con algunos estudiantes de nuestro departamento, que es ver qué es lo que pasa en este proceso de desaparición de los glaciares, qué es lo que pasa con la deglaciación, qué es lo que pasa cuando una tremenda carga, ¿cierto?, dado por un glaciar, desaparece de un valle. Ustedes se recuerdan que habíamos visto lo que pasaba en Yosemite, lo que pasa en Cochamó. ¿Qué es lo que pasa? Que existe una descarga. Lo mismo pasa acá, pero al revés, porque en vez de tener un domo, tenemos un valle, tenemos un bolo. Entonces, lo que ocurre es que existe una gran carga sobre un bolo, ¿cierto? Y esta carga desaparece y por lo tanto toda esa zona que estaba sometida a un gran estado tensional, ¿cierto?, empieza a sufrir esta descarga, esta relajación y por lo tanto esto se empieza a quebrar y eso obviamente induce deslizamientos y eso fue lo que ocurrió y eso es una de las hipótesis que sustenta el estudio respecto de la falla que ocurrió en la Villa Santa Lucía el año 2017. ¿Puedo cargar un rato mi tablet con tu cargador? Ahí había alguien que estaba haciendo. Entonces, eh, eso, ¿ya? Y así es como se empiezan a formar los suelos. Me gustaría chequear de que estamos todos en la misma página, dedito arriba, que estamos todos en la misma página. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, consulta con respecto a lo que estamos Profe, conversando? ¿Sí? sí, o sea, con lo último que dijo, la Villa Santa Lucía, ¿dónde está la Villa Santa Lucía? La Villa Santa Lucía está en el sector de Cochamó, en el Ya, ¿y sector qué de fue lo que Cochamó en la pasó como Patagonia. ahí? ¿Perdón? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se cayó la mitad, por decirlo de manera bien coloquial, se cayó la mitad de una montaña. ¿Ya? Se cayó no quiero decir una montaña, pero una porción de una montaña bastante significativo, cayó al valle, ¿cierto? Y todo esto es una mezcla de agua con rocas, suelo, que cae desde una gran altura. Si no recuerdo mal, la caída fue de aproximadamente 1000 metros de caída, si es que no más. ¿Y qué fue lo que pasó? Estamos pensando en una cantidad de material equivalente a 10 estadios nacionales, 10 estadios nacionales, si mal no recuerdo. Ese es el volumen de material que cayó. Y cayó como suelo, roca, agua, cayó al valle del río Burritos y viajó durante un buen tiempo, aproximadamente 8 kilómetros, y cubrió la mitad de una ciudad, o sea, de una villa, que es la Villa Santa Lucía. Y lamentablemente muchas personas resultaron fallecidas de eso. Eso fue lo que ocurrió. Fue una tremenda tragedia. Y, y una de las hipótesis que sustenta el trabajo es que eso se produce por la descompresión que ocurre en estos sistemas
en los cuales existen glaciares que están en retroceso. ¿Ya? Me avisa si le respondí la pregunta a Javi. ¿Ya? Sí. Sí, me Eh, respondió, es que no estaba al tanto de que había pasado eso, así que por eso la duda. ocurrió en diciembre del año 2017. Ya. Diciembre del año 2017. Ya, entonces, esa es la historia en torno a lo cual se forman, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la degradación de la roca? Cómo la roca se empieza a degradar, se empieza a romper, empieza a disminuir de tamaño, empiezan a aumentar empiezan a aumentar las superficies específicas. Tengo una visita acá. Perdón, ya, permiso. De ahí jugamos. Disculpen. Entonces eso es lo que pasa. Y obviamente todos estos procesos que se empiezan a desarrollar empiezan a distribuir material. Y este material se empieza a depositar. Y se empieza a depositar dependiendo del ambiente en el cual se depositen. Si es un ambiente sin agua, va a ser un ambiente que va a estar controlado principalmente por la depositación gracias a la gravedad. Si las partículas son muy grandes, va a ser difícil que algún mecanismo las transporte. Si son muy pequeñas, puede que el viento las transporte. Puede que un movimiento sísmico les cambie un poquito su lugar, ¿cierto? Si se encuentra en una pendiente y esa pendiente es lo suficientemente pronunciada para que en la medida que caiga una lluvia, el terreno se lave un poquito y esa roca pueda seguir bajando, también puede ocurrir, ¿no? Todo depende del ambiente en el cual esto suceda. Imagínense un lago, ¿no? Imagínense el mar, ¿no? Imagínense qué es lo que pasa con el material que estaba en Viña del Mar hace unos días cuando hubieron estas marejadas, ¿sí? Ahí llega la ola, ¿cierto? Azota la costa y eventualmente puede tomar material y lo empieza a transportar, y ese transporte puede ser significativo, ¿no? Puede que vaya a ser un transporte del material de un metro, medio metro, hasta varios metros, ¿sí? Pero en el largo plazo, ese material que se empieza a transportar producto del golpe violento de la ola, puede que en muchos años termine transportándose kilómetros, producto de las corrientes marinas, ¿no? O producto de que existe, imagínese un granito de arena que está sobre la superficie de una jaivita. ¿Ya? Así es como todo este proceso empieza a generar material alrededor, y así es como esto se empieza a depositar. Entonces, los ambientes de depositación son sumamente importantes porque hay ambientes que permiten que se genere un tipo de depositación por sobre otro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un río y el río es torrentoso, es difícil que una partícula muy pequeña pueda permanecer en un sector donde hay una corriente fuerte. ¿Por qué? Porque la corriente fuerte se lo va a llevar eventualmente hasta otro ambiente donde haya mucha menor energía, en la cual esa partícula pequeña se pueda depositar, ¿ya? Y es por eso que cuando ustedes están en la orilla de un lago, es muy diferente estar en la orilla de un río, así como también es diferente estar en la orilla de una playa, ¿ya? Entonces, todos esos fenómenos son súper importantes de tener presente, ¿ya? Entonces, ¿cuál podría ser la historia de un depósito de suelo? La historia de un depósito de suelo podría ser la siguiente. Supongamos que tenemos un valle. Supongamos que tenemos un valle.
Y ese valle se empieza, producto de las temperaturas y de los ciclos del agua, de temperatura con el agua, se empieza a fragmentar. ¿Cierto? Está sumamente fragmentado. ¿Qué podría ocurrir para que esto cayera? Esto podría caer por gravedad, sí, perfectamente podría poder caer por gravedad y por lo tanto si tomamos todo ese sector de acá, esto llega acá y se deposita. Y esto se deposita. Después pasa el tiempo, ¿cierto? Y esto acá, al estar expuesto, aumentó la superficie específica, ¿cierto? Queda expuesto, podría sufrir mayor meteorización y una meteorización diferente a la que está ocurriendo acá arriba. Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que pasa si después llega un terremoto que sacude todo esto y hace caer toda esta zona fragmentada? Toda esta zona fragmentada llega y cae ahí, ¿cierto? Y se empieza a depositar nuevamente. ¿Qué es lo que podría empezar a ocurrir ahora con el tiempo? ¿Cierto? Que quizás esta era una roca más resistente, la de la derecha, la montaña de la derecha era más resistente, pero empieza a ocurrir el mismo fenómeno. Esto se empieza a resquebrajar y esto cae de un sopetón a un deslizamiento. ¿Sí? Y entonces, estos procesos, ¿cierto? Que ahora imaginemos que hubo una tormenta de arena. Hubo una tormenta de arena y la tormenta de arena trajo material desde otra parte. Y nosotros acá tenemos esto, lo vamos a dibujar con, dibujámoslo con negro. Y esto es una tormenta de arena. ¿No? Y que después con el tiempo, por acá, dejémoslo ahí, ¿no? 4 estratos. Entonces, fíjese que esto es lo, por ejemplo, lo que podría haber pasado con, pongámosle un volcán. Supongamos que cenizas volcánicas vienen desde otra parte y que esto se empieza a depositar aún más. ¿No? Eso es lo que se observa en Pudahuel, por ejemplo. En Pudahuel hay pumicita. ¿Ya? Pumicita, ceniza volcánica. ¿Cómo llegó esa ceniza volcánica a Pudahuel? Bueno, desde los volcanes que hay en el Cajón del Maipo. Entonces, tenemos todas estas formaciones y fíjense cómo esas formaciones empiezan a depositarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros queremos estudiar esto desde una perspectiva ingenieril, nos gustaría empezar a verlo desde una perspectiva tensional, ¿cierto? Como profesionales de la ingeniería, ustedes ya en los cursos que han tenido les ha quedado de manera muy evidente la importancia de lo que son las tensiones y las deformaciones. Entonces, ¿cómo se pueden medir las tensiones? Y usted se preguntará, y usted dirá, oiga, qué interesante el tema que usted me plantea, porque ¿cómo medimos las tensiones dentro de una masa de suelo? ¿Y cómo lo hacemos asumiendo de que esto es es un material elástico, ¿cierto? Cuando es un medio granular. Y ahí es donde viene un supuesto sumamente importante para lo que es este curso en particular, ¿cierto? Y que es el cómo vamos a medir las tensiones. Y las tensiones las vamos a medir exactamente como lo hacemos cuando queremos medir las tensiones en el agua, ¿cierto? Las presiones en el agua. ¿Qué ocupábamos en el agua? Ocupábamos gamma Z, ¿cierto? Aquí las tensiones verticales en los suelos van a estar dados por el gamma del suelo por la profundidad, ¿sí? Entonces, acá
¿qué es lo que pasa? Que por cada nivel de depositación que se produce en esta historia de depósitos de suelo que se ha generado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hablamos? Hablamos de una caída de roca. Se generó el primer depósito, ¿cierto? Generó el primer depósito. Está ahí. Después viene el segundo depósito producto de la caída por el terremoto. Está ahí. Después viene el gran deslizamiento de la zona del frente. Está ahí. Después viene la tormenta, no, viene el volcán, el depósito del volcán, ¿cierto? Y al final viene la tormenta de arena. Y todo eso, ¿cierto? Generó un estrato de suelo. Estos estratos de suelo pueden tener una profundidad significativa. El estrato de suelo, ¿cierto? Aquí hay roca, fíjese, aquí hay roca. Pero estos ya son depósitos depósitos de material, ¿cierto? Eso es depósito de material. Entonces, en la medida que el depósito va creciendo con las diferentes secuencias de eventos que van ocurriendo alrededor en el ambiente que estamos trabajando, ¿cierto? Van generando estos depósitos y estos depósitos, obviamente, van determinando estados tensionales dados por el gamma del suelo, por el Z. Entonces, fíjese acá. Si nosotros queremos, y aquí podríamos abrir podríamos abrir acá una nueva diapo. Si nosotros analizamos esto, desde una perspectiva de qué es lo que pasa con las cargas, ¿cierto? Y el tiempo, ¿cierto? Las cargas, en la medida que va pasando el tiempo, o podemos ponerlo también al revés, quizá estamos más acostumbrados a ponerlo al revés. Entonces acá podemos tener lo que son el tiempo y las cargas. En la medida que el tiempo pasa, ¿cierto? Las cargas eventualmente con los diferentes eventos podrían ir presentando aumentos con leves diferencias en sus pendientes, ¿no? Pero las cargas van aumentando en la medida que va pasando el evento. Aquí está la primera caída, ¿cierto? La caída 1. Aquí podría estar la caída por sismo. Aquí está la caída por el deslizamiento, caída por deslizamiento. Aquí está era volcán o tormenta de arena, era volcán. Parece que era volcán. Volcán. Y aquí eventualmente vamos a estar. Eso es la tormenta de arena. Es un sistema que va aumentando sus cargas y por lo tanto cada carga que experimenta, cada nueva carga que experimenta producto del evento que sucede, es una carga extra para lo que ya anteriormente tenía. Este proceso en el cual cada carga que va experimentando
el depósito, ¿ya?, es nueva, cada carga nueva, ¿ya?, en el fondo está alcanzando un máximo. ¿Sí? Está alcanzando un máximo valor, porque considere que aquí no estamos poniendo eventos de descarga, aquí solamente estamos hablando de eventos de carga, por ahora, ¿ya? Pero cada evento representa un aumento en la carga, cada aumento representa un aumento en esta tensión que se va transmitiendo en el suelo ahora al utilizar la ecuación gamma Z. ¿Cierto? Gamma Z, de una manera, explicitándolo un poquito más, ¿cierto?, queda dado por la densidad del suelo, por la gravedad, por la profundidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con cada evento la carga va a aumentar. ¿Cierto? Aumenta con el evento 1, aumenta con el evento 2, aumenta con el evento 3, aumenta con el evento 4. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora llegamos a la... Y eso es lo que ha ocurrido en general, ¿cierto? Todavía no le ponemos las descargas, pero no le pongamos, no le pidamos tanto todavía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos al día de hoy, nosotros queremos hacer las construcciones, queremos modificar, ¿cierto?, todos los sistemas. ¿Y qué es lo que empezamos? Empezamos a ver que cuando nos metemos en un depósito de suelo, ¿cierto?, empezamos a ver que existen diferentes capas, y esas capas de alguna manera nos están contando la historia de lo que ocurrió en ese lugar durante todos los miles de millones de años que han transcurrido desde la formación de todo este ambiente geológico en el cual vivimos. ¿Ya? Y eso que nosotros vemos es el regolito. ¿Ya? El regolito, que ahora lo retomamos respecto de lo que veníamos viendo antes. Entonces, se denomina regolito a la cubierta no consolidada o secundariamente recementada sobre un lecho rocoso más coherente, que se ha formado por la exposición a meteorización, la erosión, el transporte y la deposición del material más antiguo. El regolito incluye lecho de roca meteorizada, suelos, material volcánico fragmentario, eyección de impacto, depósitos glaciares, coluvios, aluviones, sedimento vaporítico y depósitos eólicos. Y acá viene una cosa importante, que es el suelo, entendido como suelo desde una perspectiva de lenguaje diario. En su jerga más utilizada, se entiende como la parte del regolito donde crece la vida orgánica. El suelo, estrictamente hablando, ¿cierto? El suelo aloja vida. El suelo es la porción donde, ¿cierto?, está la vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Que si uno analiza el suelo, si uno toma una muestra de suelo, usted lo que va a ver es que si lo digrega, usted va a ver que el suelo tiene agua, el suelo tiene aire y el suelo tiene material sólido. Sin embargo, el suelo también tiene contenido orgánico. ¿Ya? Y aquí viene lo importante para nosotros como profesionales de la ingeniería geotécnica, ¿ya?, y para aquellos que les guste este tema. Es que lamentablemente cuando necesitamos construir encima de un edificio, el material orgánico no nos sirve. El material orgánico no nos sirve en absoluto. ¿Ya? Por lo tanto, muy importante para nosotros es identificar, cuando estemos lidiando con un suelo, necesitamos identificar si el suelo tiene material orgánico, y si tiene material orgánico que está por sobre un cierto valor que va a estar dado por la norma, y eso lo vamos a ver, ¿ya?, hay que tomar medidas. ¿Ya? Entonces, definición de suelo para nosotros en nuestro curso de geotecnia. La definición de suelo, ¿cuál va a ser? Para aplicaciones civiles de construcción y desarrollo de infraestructura, el contenido orgánico del suelo debe ser removido o eliminado. El suelo, desde una perspectiva de ingeniería civil,
es el material formado por sólido, líquido y aire. No hay contenido orgánico, ¿ya? Y sólido nos referimos a los materiales, a los minerales, nos referimos al pedacito de piedrita, a la partícula de arcilla, a la partícula de arena, ¿ya? Por lo tanto, el suelo en su definición geotécnica formal básica es un sistema trifásico formado por partículas de mineral sólido, por agua y por aire. Y aquí hay un detalle sumamente importante. El agua y el aire son intercambiables. Eso quiere decir de que yo puedo tener un suelo que esté absolutamente seco porque no hay agua y todo el volumen disponible, aparte de los minerales, está ocupado por el aire, o puedo tener un suelo absolutamente saturado. Eso quiere decir que además del volumen de las partículas, el volumen restante solamente está ocupado por agua, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nosotros queramos estudiar un suelo, que es para allá donde estamos apuntando y que estamos empezando a formalizarlo, vamos a hablar de un sistema particulado donde vamos a trabajar tomando supuestos que tomamos de la teoría elástica, ¿ya? Por ejemplo, las tensiones va a ser gamma z, ¿ya? Y vamos a tener estas definiciones, vamos a tener un sistema granular donde existen minerales, existe agua y existe aire. En vista de estos frasquitos que estamos viendo acá, vamos a tener unas definiciones vitales para lo que es el desarrollo de nuestro curso. La primera, el volumen total de un suelo está formado por el volumen de aire, de agua y de partículas sólidas. El volumen de espacio ocupado por las partículas del suelo se denomina volumen de sólidos. El volumen de espacio no ocupado por las partículas le vamos a decir volumen de vacíos. Y fíjense en lo importante de eso. Es el volumen de espacio no ocupado por las partículas, es el volumen de vacíos, o sea, no es el volumen de agua, no es el volumen de aire, no, el volumen de vacíos es el volumen ocupado, no ocupado por los sólidos. Eso quiere decir de que ese volumen de vacíos se puede distribuir entre lo que es el volumen de agua y el volumen de aire. Justo lo que dice. El volumen de vacíos se distribuye entre el volumen de agua y el volumen de aire. Fíjese, un suelo seco tiene su volumen de vacíos ocupado por aire, absolutamente ocupado por aire. Un suelo saturado tiene su volumen de vacíos absolutamente ocupado por agua. Y es en este contexto que ahora, después de todas estas historias que hemos estado contando durante estas primeras 3 clases, estamos en mucha mejor posición para entender por qué un suelo que ha sufrido meteorización mecánica genera gravas, arenas y limos, y la meteorización química principalmente genera arcilla y suelos residuales. Vamos a ver cosas increíbles, realmente entretenidas, con todas estas definiciones que estamos viendo. Vamos a ver cosas entretenidísimas. Fíjese acá, tenemos exactamente la misma cantidad de material, ocupando 2 volúmenes completamente diferentes, y eso solamente por la manera en que el material granular, que considera agua, suelo y aire, se distribuye. Con esta última figura damos por finalizada la sesión de hoy. Espero que si hay dudas, consultas, aprensiones sobre lo que hemos estado viendo el día de hoy, me la hagan saber. Ojalá las podamos conversar hoy día. Si no, me despido, que estén muy bien, cuídense y nos vemos el jueves. Chao, chao.